encontramos en el castro de Yecla de Yeltes. El castro betón de Yecla de Yeltes es un interesantísimo castro. Tiene una espectacular muralla, aunque está reconstruida, y tiene una muestra de las piedras hincadas defensivas típicas betonas. Pero estas cosas, las murallas y las piedras hincadas, las tienen otros castros. E incluso tienen fosos que se anteponen a la muralla y muchos restos de casas dentro, que este no tiene. Entonces, ¿qué es lo espectacular del castro de Yecla de Yeltes? Pues lo espectacular, lo único de este castro, son la cantidad de grabados rupestres que tiene. Tiene grabados rupestres por centenares, casi todos de caballos, de equinos. Y otra cosa espectacular que tiene este castro son las estelas funerarias de época romana. Tiene un montón de estelas funerarias de época romana que dan fe de que este castro, en oposición a lo que pasó con otros que después de la conquista romana quedaron arrasados y no hubo vida, este mantiene la vida durante la época romana. Y además, una vida espectacular, porque las estelas funerarias son espectaculares. No son tan grandes como esta que tenemos aquí. Esta no es una estela romana auténtica, pero son casi tan grandes como estas. Es una auténtica pasada las estelas funerarias de época romana, que dan fe de que el castro siguió existiendo durante toda la República y el Imperio Romano, esto es, desde el siglo I a.C. hasta el V por ahí. Y luego también siguió existiendo durante la Edad Media, y de ello dan fe varias tumbas que se han conservado, ¿no? Una allí, junto a la muralla, y otras que se han excavado en esta zona. En esta zona, Antonio, debió estar situada el cementerio, la necrópolis betona. Esto es, de los siglos II, II al V a.C. Pero es que creo que no han encontrado ninguna tumba betona en este lugar. Lo que han encontrado son tumbas medievales, que la vamos a ver ahora. Y seguramente también estuvo aquí el cementerio durante la época romana, porque los cementerios en esa época estaban a las puertas de las ciudades. Espectacular, como digo, este castro, pero no por sus murallas y por las piedras hincadas que vamos a grabar ahora, sino por sus grabados, sus petroglifos y por la cantidad de estelas funerarias de época romana que se han sacado de aquí. Bueno, pues esto, Antonio, es un ejemplo de los campos de piedras hincadas, esto que tenemos aquí a mi derecha, puedes grabarlo. Esto es un ejemplo de las piedras hincadas típicas de las defensas de las ciudades betonas, que supuestamente lo colocaban para que los caballos no pudieran acercarse hasta el castro y lanzar un dardo. Pero estas están demasiado próximas, los campos se extendían al menos 30 metros. Pero en otros castros, que no es en este, anteponía un foso, es decir, que donde están estas piedras hincadas en otros castros, como en el Raso de Candeleda o en el castro de Chamartín, había un foso que tenía al menos 2 metros de profundidad y unos 10 metros de anchura. Y a partir de ahí estaban las piedras hincadas. O sea que, como digo, esto no es único. Estas defensas son bastante débiles, aparte de que las piedras hincadas son bastante pequeñas. En el castro de Saldeana, las piedras hincadas tienen una altura de 1,5 metros algunas de ellas. Y luego me llama la atención, Antonio, esta cosa que tenemos aquí. Esta piedra caballera que tenemos aquí, que no sé por qué está aquí, porque para hacer esta pared necesitaron muchísima piedra, pero mira qué piedra tenemos aquí, que por cierto tiene un pequeño grabado aquí en esta zona, tiene un pequeño grabado aquí, que no identifico, podría ser un antropomorfo, una persona, está aquí. Esta piedra caballera la podían haber quitado, haber roto y haberla incorporado a la muralla, porque han traído piedras desde muy lejos, pero ¿por qué la han dejado aquí? ¿Por qué han dejado aquí esta curiosa piedra caballera? Sin ninguna duda tenía una función ritual, no sé cuál, no sé si la utilizaron como caballito
o como cualquier otra cosa. Pero esta piedra tuvo una finalidad ritual, Antonio, porque si no, no lo hubieran dejado aquí, lo hubieran incorporado a la muralla. Vamos a ver otras rituales que hay, pero esta es verdaderamente interesante, Antonio, esta piedra. Mira cómo está situada aquí, sobre dos puntos, ¿eh? Está montada sobre este punto y sobre este punto, y está aquí caballera. No me extrañaría que hicieran equitación deportiva aquí en esta piedra, Antonio. Bueno, habíamos dicho que el castro sobrevivió a la época romana y a la medieval. Por supuesto a la betona. Esto que tenemos aquí es una tumba medieval. Es una tumba medieval de forma antropomorfa. Ponen el cartel que tienes ahí a tu lado en forma de bañera. Bueno, las bañeras no son más anchas por un lado que por otro, y esta sí lo es. Es más estrecha en este lado donde estarían los pies que en este donde estaría la cabeza. Y por cierto que no es la orientación correcta de una tumba medieval, porque lo normal es que tuviesen los pies al oeste y la cabeza al este. Esto está al revés. Pero este es un enterramiento típico de la época medieval. O se tallaban en rocas, como las tenemos por ahí, como sabes, en el Bogajuelo y en otros lugares de Villavieja, o se hacían con lajas como está hecha esta. Está hecha con unas grandes lajas aquí, otra ahí y otras más pequeñas en los pies. Las tumbas betonas no eran así. Aquí se inhumaba a la persona, moría y se enterraba entera. El esqueleto no se podía destruir porque tenía que resucitar. Madre mía, resucitar, que todavía sigamos pensando en eso. Las betonas no eran así. Moría la persona, la incineraban con todos sus elementos, con sus armas, con sus joyas, con sus herramientas de trabajo. Lavaban el esqueleto una vez quemado, lo trituraban y lo introducían en vasijas, en una o más vasijas. Hacían un hoyo pequeño, redondo, circular, más o menos de este tamaño, que cubrían con lajas, y esa era la sepultura. Se llamaban necrópolis de urnas, de campos de urnas, porque el esqueleto se ponía en una urna. Esto es un sepulcro medieval, no tiene nada que ver con los sepulcros de época betona. Esto que tenemos aquí, que está grabando Antonio ahora, es una de las 4 puertas del castro, concretamente la principal, la única que no ha aparecido tapiada. Está en diagonal a la muralla, formando un callejón. Seguramente tenía 2 puertas, una aquí al principio y otra allí al fondo, para que la gente que sobrepasara la primera puerta quedara encerrada entre la primera y la segunda. Esto que tenemos aquí es una torre defensiva. Estos muros tienen una pared en este lado, un relleno y otra pared en el otro lado. Pero en algunos casos tienen 3 paredes, una exterior, un relleno, otra intermedia y otra en el otro lado. Lo vamos a ver por ahí más adelante, con la intención de que si derribasen esta pared, que se ve que está inclinada hacia allá, que no se derrumbe toda la muralla, sino que quede otro muro en la parte de atrás. Habíamos dicho antes que este castro tuvo vida durante la época romana y durante la época medieval, y que de ello quedan tumbas. Aquí tenemos una de esas tumbas que vamos a ver ahora. Bien, pues aquí, en esta parte, que es la parte más vulnerable, porque en la otra parte tenemos un escarpe, es donde se produce el doble muro que comentábamos antes. No cubre todo el muro, vemos que llegaba solamente hasta esa parte. Entonces tenemos un muro ahí construido que llega hasta la puerta principal, y el segundo muro que tenemos aquí. Esto se ha perdido, esto llegaba hasta la parte alta, por lo menos hasta por ahí. Como digo, con la intención de que si golpeaban con un ariete, se caliente esta parte, pero que esta parte quedase otra vez. Esto es una cosa típica también de algunas construcciones de zona, de estas romanas. Esto que tenemos aquí es el resultado de una excavación que han hecho en esta explanada que hay en la parte oeste del castro. Y curiosamente lo que han sacado no han sido tumbas betonas, lo que han sacado son tumbas medievales. Lo que pasa es que la gente que viene aquí pues no lo entiende. Y los carteles que tenemos ahí a nuestra derecha pues tampoco lo explican. No explican que esto que hay aquí es un enterramiento medieval y no betón.
y seguramente tampoco romano, ¿eh? Habrán hecho pruebas del carbono y lo habrán sacado. Eso que tenemos aquí es una tumba exactamente como aquella que tenemos allí, esa del fondo que tiene el esqueleto, ¿eh? Es una forma, es una tumba que tiene forma antropomorfa, más alta en los hombros, más ancha en los hombros que en los pies. Allí tenemos otra igual a la izquierda, Antonio, que está totalmente cubierta, ¿eh? Así es como sería. Y aquí tenemos otra en este lugar, y allí tenemos otra que está parcialmente destruido. ¿Qué confunde de esto? Pues confunde el que aquí tenemos unas estelas funerarias romanas. Esto que tenemos aquí en primer término, Antonio, estas tres piedras que tenemos aquí, son estelas funerarias romanas. Y claro, no explican que las estelas funerarias romanas no tienen nada que ver con ese tipo de entrenamiento, de enterramiento. En principio, en la última época del Imperio Romano sí que se inhumó, pero no en este caso. Por situarnos un poco en la historia, es muy posible que aquí, hacia el año 1000 a.C., en este lugar, como ocurrió en Villavieja, en la zona de Nampalancar, hubiera ya un grupo humano constituido. Incluso posible que su pequeño poblado de unas 100 personas lo protegieran con una cerca, como cualquiera de estas que hay por aquí. Pero la importancia del castro debió producirse hacia el año 500 a.C. Hubo una fusión de pueblos europeos de cultura celta que se fusionaron con esa gente que ya estaba aquí, con los indígenas, con los íberos. A partir de ese momento es cuando esto empieza a tomar importancia. Estamos en la segunda edad del hierro. Un grupo humano quizás de entre 500 y 1000 personas que levantó en los 2 siglos del quinto al tercero la impresionante muralla que hemos visto, pero más alta porque tendría parapetos y demás. A partir de ese momento empezó la historia de este lugar auténticamente, ¿no? Por cierto, que esa muralla que levantaron tan espectacular no les sirvió de nada. Frente al Imperio Romano no les sirvió de nada. En este castro no se registró ningún tipo de lucha. No hubo asalto, se rindieron. Es lo que pasó. Como habíamos dicho, en época romana siguió la vida y en la época medieval. Y a finales del siglo XV, en la época de los Reyes Católicos, como ha ocurrido en otros lugares, para sacralizar este lugar al mundo cristiano, se levantó esto que tenemos aquí, Antonio. Esa pequeña capilla que es de finales del siglo XV, a la que se fue añadiendo en tiempos sucesivos, pues otras partes que constituyeron lo que actualmente es el santuario de la Virgen del Castillo. Del castillo, pues porque esto se consideraba un castillo. Los castros tenían una serie de puertas, como cualquier ciudad fortificada de la Edad Media, de las que tenemos, Ávila, Salamanca, Segovia, cualquiera, u otras ciudades más pequeñas, Madrigal, Arévalo, etc. Este castro tenía 4 puertas principales. Una es esa que hemos visto ahí. Las puertas normalmente estaban en diagonal a la muralla, para poder tener más distancia de agresión a los posibles invasores. Ahora vamos a ver la segunda, la primera ya la hemos visto antes en la grabación. Todo esto que tenemos por aquí, estas cercas eran las piedras con las que estaban construidas las casas, las bases de las casas, porque el resto estaba construido con ramas, ¿no? Ahora están formando cercas de huertos, ¿no? Pero claro, sorprende la gran cantidad de piedra que hay. Hay mucha piedra pues porque había muchas casas en las que ahora nos quedan bien las piedras. Vamos a ver la puerta, Antonio. Salvo las estelas funerarias, son raros los otros elementos arquitectónicos o arqueológicos de carácter romano, de tipo romano, de la época romana. 5 siglos de historia romana y lo único que tenemos son las estelas. Pero aquí tenemos uno de esos vestigios. Había otro allí al lado de la iglesia, ¿verdad? Pues esto que tenemos aquí es un fuste, seguramente parte de un fuste de una columna romana de alguna casa noble romana que debía existir por aquí. ¿Qué ha pasado con los otros? Pues los han expoliado, se lo han llevado. Los cantos que no tienen valor no se los llevan, pero lo otro que tiene aparentemente algún valor, pues se lo han llevado. A saber dónde estarán, a saber. La segunda puerta, a continuación de la otra que tenemos allí, en el sentido hacia el sur, ¿no? También es conocida como la puerta de la necrópolis, la segunda del castro. Esta puerta apareció cerrada, esta y esa y la otra. ¿Por qué las cerraron? Pues porque las puertas son un peligro cuando hay un enemigo fuera. Entonces, cuando la vida se complicó a partir de la época romana, o incluso antes de la época romana, pues empezaron a cerrar las puertas.
y tuvieron distintas obras, distintas modificaciones. Aquí vemos una de ellas en la que primero lo que hicieron fue hacerla más estrecha. Vemos por dónde estaba al principio y por dónde la dejaron al final, un pasillo que se podía cerrar muy fácilmente. Hay unos curiosos grabados aquí. Aquí cuando reconstruyeron esto, encontraron, según los investigadores, una cierva. Madre mía, una cierva. Anda que no ha dado de sí la cierva. No es una cierva, seguramente con toda probabilidad es un caballito amamantando a la cría, no una cierva. Vamos a verla, Antonio. Bueno, pues esta es la dichosa cierva para los arqueólogos. Claro, decir que hay un caballito amamantando a la cría, eso no crea interés, pero si es una cierva, sí. Es verdad que aquí no solamente hay caballos, hay algún otro tipo de animales. Bueno, pues aquí tenemos a la supuesta cierva de Yecla. Cierva, pues porque tiene unas orejas bastante prominentes. Pero ¿qué no me cuadra? Es verdad que los ciervos tienen unas astas, ¿verdad, Antonio? Pero los pequeñitos no tienen astas. Los ciervos pequeñitos no tienen astas. Y esto lo sabrían los betones. Y este caballito que hay aquí, ese bichito sí tiene orejas. Los caballitos cuando nacen sí tienen orejas. Es decir, y luego el tamaño, la altura que tiene con relación. Bueno, en definitiva, que con toda probabilidad eso es una yegua amamantando a la cría y no una cierva. Bueno, esta es la misma puerta pero desde el exterior. La necrópolis estaba aquí, en este lugar, y aquí se ve perfectamente el doble muro que comentábamos antes, que llegaba hasta aquí, hasta este lugar, el estrechamiento que hicieron inicialmente para proteger la puerta, luego ya la cerraron, y la torre que tiene allí en aquel lado, defensiva para situarse allí gente. Como vemos también está en diagonal al muro, no está perpendicular, está en diagonal para que cree un pasillo en el que se pueda hostigar a los posibles asaltantes. Voy a recorrer el pasillo. Entramos en las inmediaciones de la puerta sur, también se la conoce como la puerta del Güebra porque el río está ahí. Es un lugar interesante porque los excavadores, los arqueólogos han excavado aquí y han sacado los restos de una casa o de dos casas. Se ven dos dependencias no comunicadas entre ellas. Esta construcción está adosada a la muralla. Vemos el grosor que tiene la muralla por ahí, ¿verdad, Antonio? Tendrá unos 6 metros, no los vamos a medir, pero por lo menos 6 metros. ¡Qué pasada! ¿Por qué tan gruesa? Pues tan gruesa pues porque necesitaba en un momento determinado que hubiera mucha gente encaramado a la muralla. Pero ¿cuánta gente había aquí? Pero si esto tiene 5 hectáreas y el recinto es muy largo. ¿Cuánta gente tenía que haber para poder defender esto? Si los entendidos hablan de 300 personas, por Dios, quita 150 mujeres, quita niños, quita ancianos, quita ganaderos, agricultores, alfareros. ¿Cuántos soldados quedaban? ¿Pero cómo se podía defender esto? Si esto no se podía defender de ninguna forma. Pero sea como sea, la muralla tiene unos 6 metros de grosor. Por cierto que la casa seguramente no es betona, seguramente es medieval. Habíamos dicho que esto subsistió a la época romana, 5 o 6 siglos, y a la época medieval, por lo menos hasta el siglo XII. Y este muro que tenemos aquí, por ejemplo, también de otra construcción, pues también es medieval y no betón, porque vamos a ver cómo hay estelas de época romana, en teoría del siglo I al V, que están embutidas en los muros. En esta esquinita tenemos 2 estelas romanas que supuestamente tuvieron función junto a una tumba romana entre los siglos I y V de nuestra época, después de Cristo. Aquí tenemos una, son pequeñas, estas no son tan espectaculares como las que tenemos en el museo. Aquí está la roseta, de época romana, antes era un cisquén, y aquí tenemos el pequeño lugar destinado a la inscripción de la persona que estaba enterrada, muy pequeña por cierto, y aquí tiene exactamente lo mismo. Tiene la roseta y por debajo una pequeña zona para colocar una inscripción.
pero en ninguna de las dos se puede leer nada. Nos encontramos en el exterior de la puerta sur o la puerta del Güebra. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Estas tapias no son nada, esto antaño no estaba, esta tapia que tenemos aquí en la que está Sant Antonio. Esta puerta también la encontraron tapiada. Y por cierto, hay una cantidad de grabados rupestres impresionantes aquí en este muro. Estamos esperando un ratito, ¿verdad, Antonio?, a que nos entre el sol un poco más en oblicuo, que ahora está la sombra, para poder verlo. Pero lo curioso, aparte de los grabados que decíamos antes y de las estelas, son los elementos de tipo ritual que se encuentran junto a los grabados o formando parte de ellos. Aquí tenemos uno que no tiene relación con los grabados en principio, pero es verdaderamente espectacular. Así que vamos a verle. Indico dónde está por si alguien quiere algún día venir a verlo con la botellita de agua y hace lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora, Antonio. Está aquí, en estas piedras que tenemos aquí. Bueno, pues esto que tenemos aquí es una cosa muy curiosa. Es una cazoleta enorme y un canal. ¿Qué hace aquí pegado al muro esto? Esto era industrial. Aquí venía la gente a fundir armas, ¿eh? ¿Veis cómo corre el agua? Aquí venía la gente a fundir armas de guerra. Venía aquí a exprimir alguna cosa para coger el líquido. Hombre, si esto estuviera dentro, en el interior de una casa, podríamos pensar que ahí se machacaba algo y que aquí se ponía un cacharrito y se recogía algo. Pero aquí, en el exterior de la muralla, esto es un elemento ritual. ¿Qué hacían aquí? Pues posiblemente realizar el sacrificio de un animal cuya sangre caía por aquí. ¿Para qué lo hacían? Pues para pedir algo, para pedir que los romanos que estaban por ahí no viniesen aquí, que se fueran para allá. O para que la caza, donde habían salido los chicos de caza, les fuera fructífera. O para que si habían ido a robar caballos a los baceos o a los lusitanos, que volvieran con caballos y no con un lanzazo en un costado. Algo, hacían una petición. Luego pues había que esperar si los dioses se la concedían. Bien, habíamos dicho hace un momento que los grabados se distribuyen por todos sitios del castro, por unos sitios más que por otros. Y los grabados se encuentran mezclados con cazoletas y hoyuelos, incluso con grabados, ¿no? Este lugar, este recodo que tenemos aquí, junto a la puerta del mediodía, o la puerta del Güebra, ¿no?, pues es un santuario con toda probabilidad. Tiene grabados, no muchos, pero tiene los elementos típicos de un santuario rupestre. Tiene una escalinata impresionante. Una escalinata aquí impresionante por la que voy a subir, ¿eh? Y han colocado unos pedruscos impresionantes, ¿eh?, para subir con lo que sea. Con un ave, con un corderillo, con un animal o sencillamente con la sangre del animal, ¿eh?, con la sangre del animal. Y accedían por esta escalera a la parte alta, ¿eh?, a la parte alta. Y ahora Antonio sube y grabamos lo que tenemos aquí arriba. Bueno, pues ya estamos arriba, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en estas piedras? Pues tenemos algún que otro grabado. Por ejemplo, en esta piedra que tenemos aquí tenemos un conjunto de caballitos, algunos se han perdido, más allá existen también otros, pero lo espectacular y lo típico ritual es esto que tenemos aquí. En esta losa plana que tenemos aquí a la izquierda de Antonio hay una piedra con un montón de hoyuelos y cazoletillas y unos grabados que no sabemos exactamente lo que son, pero que están ahí. Y una cazoleta más grande que las demás que la tenemos aquí en este sitio. ¿Qué representa? No lo sabemos exactamente, pero que son elementos rituales no nos cabe ninguna duda. Aquí a la derecha de Antonio tenemos otra. Tenemos también unas cuantas cazoletas, 3 cazoletas y un hoyuelo. Y tenemos aquí una pila parecida a la que echábamos ahí antes, que si echamos aquí agua, pues sale por este canalillo que tenemos aquí, ¿eh? Ahí la tenemos circulando por ese canalillo. ¿Qué echarían aquí? Pues la sangre de un animal, vino, un licor, cualquier cosa para hacer una libación o un sacrificio. ¿Con qué objeto? Con el que comentábamos antes, de pedir por algo, de pedir porque la guerra nos favoreciese, que hiciese un buen año,
más húmedo que el que hemos tenido, que pariese la vaca o cualquier otra cosa. Lo mismo que hacemos hoy día, exactamente lo mismo que hacemos hoy día. Santuario ese que tenemos ahí del mediodía en la puerta del Güebra. Estamos a un poco más de distancia de ello. La necrópolis la tenemos aquí en esta zona. Como allí habíamos visto los hoyuelos y los grabados, pues aquí tenemos otra piedra exactamente parecida a aquella. Tiene una pileta, que posiblemente sea una pileta ritual. ¿Qué pasaría si estuviese en mitad de una roca en cualquier sitio? Que no sería nada, sería una pileta natural. Pero resulta de que esta piedra tiene un montón de hoyuelos y cazoletas, por aquí las tenemos, que son obra humana, no nos cabe ninguna duda, son como las otras que hemos visto allí, ¿no? Y la pila posiblemente esté retocada, y la necrópolis está aquí al lado. ¿Había altares y elementos rituales en las necrópolis? Claro, si vamos a cualquier cementerio de hoy día, ¿qué nos encontramos allí? Cruces, santos, iconos de todo tipo. Pues esta gente lo mismo. ¿Que es una piedra ritual? No me cabe ninguna duda. Algunas personas, como Luis Benito del Rey, antropólogo y profesor de la Universidad de Salamanca, dice que estas cosas son representaciones estelares. No lo sabemos, pero que son elementos rituales, no nos cabe absolutamente ninguna duda. Esto que tenemos aquí es un altar. Bueno, habíamos dicho que hay centenares de grabados y que se distribuyen por todo el castro, pero en dos sitios hay más que en otros lugares. Uno en el santuario que hemos visto hace un momento y otro aquí en esta zona. Estamos en la parte nororiental del castro y aquí hay un lugar que se conoce como el refugio de los caballitos. Tenemos allí unas placas. Aquí hay varios caballitos en este punto, 10 o 12, con unos hoyuelos entre medias. Se ven muy mal ahora, pero están aquí debajo. Pero lo que llama la atención aquí de este lugar concreto es esto que tenemos aquí delante. Aquí delante tenemos 3 grabados y 2 hoyuelos. Uno de ellos, como vemos aquí, es un caballito de buen tamaño, adulto, con el cuello hacia abajo. Es un caballo mayor, de aspecto cansado. En el medio tenemos un círculo que será, pues posiblemente sea el dios Sol. El dios Sol era la deidad principal de esta gente, de los betones y de muchos otros pueblos. Y aquí, a la derecha del caballito, del círculo, perdón, tenemos otro caballito que es distinto a aquel. Porque parece más joven, tiene el rabito levantado, el pescuezo tieso y las orejas también. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues seguramente esto es una alegoría de lo que luego vamos a ver en el románico, que los animales representan las virtudes y vicios de las personas. Aquí tenemos un caballito que, en representación de una persona que tras encomendarse, viejo, que tras encomendarse al dios Sol, ha recuperado sus energías y se ha convertido en un caballito más joven y más vigoroso. Eso es lo que pasa aquí. Pero no solamente hay grabados aquí, todas estas zonas que tenemos aquí, todas estas piedras está cubierta de grabados. Muchos de ellos no se ven, pero otros sí. Y los vamos a ver ahora, Antonio. ¿Qué grabados hay en toda esta zona? Son en estas piedras que tenemos aquí. Es una pasada la de grabados que hay. Animales de todo tipo, la mayor parte caballos, pero hay otros que podían ser zorras o perros, aquí en este sitio. Mezclados con muchos hoyuelos y cazoletas. Aquí hay una especie de piedra grande, como si estuviera colocada a propósito un ara para poder subir aquí al altar. Pero vamos, todo esto que tenemos aquí está lleno de animales, de petroglifos y de cazoletas mezcladas entre todos ellos. Y aquí lo mismo. Ahora vamos a ver un caballito con unas orejas impresionantes, que si lo hubieran visto los arqueólogos dirían que es una cierva también, pero que es un caballito con toda seguridad.
De todos, casi todos son caballitos, pero aquí tenemos dos animales que son muy largos. Parecen perros salchichas de estos. ¿Qué son? Pues no lo sabemos. Es un gato, hay otro aquí grabado, no lo sabemos. Y aquí tenemos otro también que podría ser un perrito, no parece que sea un caballo. Están grabados más profundo que los demás. Y luego pues tenemos aquí unos hoyuelos también, como los tenemos en otros sitios. En esta piedra también tenemos unas cosas curiosas, que vamos a ver ahora, Antonio. Bien, que aquí lo conocido en este lugar del portillo este, que da al arroyo Barlaña, es el refugio de los caballitos, y este grabado que tenemos aquí, que seguramente representa una cacería de caballos. Ahí tenemos en la parte central un caballero, es uno de los pocos caballos que tienen jinetes, que le está lanzando un dardo, aunque no se vea muy bien, a un animal que va por delante, y además cuando el sol da bien se ve que lo que le han lanzado son dardos que parecen las banderillas de los toros y los lleva clavados ahí. Bueno, habíamos dicho hace ya bastante tiempo que en el castro había 4 puertas y habíamos visto ya las 3 anteriores. Aquí tenemos, ahora la vamos a ver, la puerta 4 que está tapiada y que daba por aquí al río. Algunos opinan que podría ser una vía de escape. No, es que hacía falta más puertas. Hay mucho grabado en el castro, pero se concentran en torno a las puertas. Todas estas rocas que tenemos por aquí, aunque no se ven, están llenas de grabados y hoyuelos y cazoletas, todas estas. Hay un montón de grabados por ahí también, por esta muralla. Y aquí también hay unos cuantos interesantes que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí tenemos un caballito aquí en este sitio, Aquí tenemos, bueno, un caballito, tiene la cabeza así muy recta. A lo mejor en vez de ser un caballito, es un jabalí como el que vamos a ver luego en el aula arqueológica. Pero hay otros por aquí. Acércate, Antonio. Bueno, algunos de estos grabados son curiosos. Por aquí los hay, pero están medio perdidos. Mira este de aquí, Antonio, acércate. Es este que tenemos aquí, curioso. Curioso porque parece un toro auténticamente. Lo mismo que alguien dijo lo de la cierva, que es una fantasía, y de este han dicho que podía ser un toro. Pues sí, puede ser un toro perfectamente, porque indudablemente no tiene las orejas para arriba. Tiene aquí dos apéndices apuntando hacia afuera, precisamente. ¿Puede ser un toro? Pues puede ser. ¿Y qué significa? ¿Que está empujando? Pues sí, podría simbolizar que es un toro que está intentando ahuyentar a gente que llegue aquí a este lugar. Podría ser un icono. Aquí tenemos otro muy curioso, porque podría ser un arquero, esto que tenemos aquí. Acércate, Antonio. Aquí tenemos un curioso grabado, que ahora se va a acercar Antonio a grabarlo, que podría ser un arquero. Hay muchos caballitos, como este que tenemos aquí, que no tienen nada, pero que tengan un supuesto jinete encima, como este, es un caballito con las orejas para arriba, pero tiene aquí algo en el centro y esto parece un arco. O sea que posiblemente este grabado que tengamos aquí sea un arquero a caballo, posiblemente. Y en este cartel pone Descubriendo Enigmas. Y es que aquí, junto a la puerta esta que acabamos de grabar, hay un sendero con una larga escalera que lleva a una roca allí más abajo, donde hay 7 caballitos. 7 caballitos. Entonces alguien ha relacionado esos 7 caballitos con la leyenda de los 7 infantes de Lara, que murieron ahí a manos de Almanzor hace 1000 años, ¿no? Además de los 7 caballitos, alguien ha puesto una cruz, lo ha cristianizado, y encima ha puesto un cartel que pone los 7 infan, y ahí acaba.
Algunos han pensado que sobre unos caballitos betones del año 2000, de hace 2000 años, han grabado en la Edad Media, según pone el cartel que hay allí, los 7 infantes. No es un cartel de la Edad Media, los 7 infantes lo ha debido hacer algún molinero de los que tenían los molinos por ahí, porque aunque la leyenda sea de hace 1000 años, de la Edad Media, la grafía no es de hace 1000 años, ni de la Edad Media, es muy posterior. Bueno, pues ya estamos, después del cartel nos hemos trasladado hasta la peña de los 7 caballitos, que alguien intentó, vamos, que la llaman la piedra de los 7 infantes de Lara. Aquí tenemos los grabados. Tenemos una serie de caballitos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, por aquí tenemos otro, aquí tenemos otro por aquí, otro por aquí. Bueno, se ven mal, porque si no nos ayudamos de algún elemento, como es una tiza, por ejemplo, pues prácticamente no se ve nada. Los caballitos son originales de la época betona, es decir, que pueden llevar aquí 2200 años. Pero luego han incorporado aquí otros elementos que no son de esa época. Otros elementos, por ejemplo, esto que tenemos aquí es una cruz cristiana, que por cierto es exactamente igual o muy parecida a otras que he visto en ese molino hidráulico que hay un poco más abajo. Esto podría tratarse de un perrito, de un animal doméstico. Y alguien ha puesto aquí un cartel con grafía actual, de hace 100 o 200 años, que empieza poniendo los 7 infan. Y ya no han seguido escribiendo, los 7 infan. Esto es lo que ha dado lugar a ese dicho de que es la piedra de los 7 infantes de Lara. Podía haber seguido por aquí escribiendo los 7 infantes de Lara, pero ya se ha aburrido el que lo ha escrito. Aunque en este cartel que tenemos aquí diga que la escritura es medieval, no lo es. Esta no es grafía medieval, es grafía actual, de la época moderna. Y este es el cartelito que han puesto aquí indicativo de esta piedra, en el que sí que se ven perfectamente los caballitos, la cruz cristiana y la inscripción a la que hemos aludido. Lo que pasa es que pone aquí que la inscripción es medieval, medieval, y de medieval nada. El que ha escrito eso ahí ha metido la pata, eso es lo que ha pasado. Pero es normal, todos metemos la pata, yo también la meto de vez en cuando, ¿sabes? El que no la mete es el que no se pone a hacer estas cosas. Antes de llegar al castro nos encontramos con esta ermita, con la cabecera de una ermita. Esta es la ermita de Santiago. Más o menos hay otra iglesia, como sabéis, otra ermita, la ermita de la Virgen del Castillo dentro del castro. Esta está aquí fuera y muchas estelas han encontrado también por aquí. Seguramente esta cabecera es del siglo XV, de finales del XV, de principios del XVI. Como vemos, tiene también varias estelas funerarias ahí en ese sitio. Pero al otro lado existía un cuerpo, el cuerpo de la iglesia, en donde curiosamente se encontraron 2 tumbas de época visigoda. Como habíamos dicho, el castro a la época romana siguió la visigoda. Pues los únicos vestigios de esa época son las 2 tumbas que encontraron aquí y los ajuares, unas jarritas que hemos visto, que las vamos a ver luego en el aula arqueológica. Vamos a ver la parte del cuerpo, Antonio. Bueno, pues esto que vemos aquí es el cuerpo de la iglesia que ha desaparecido y solamente han dejado marcado aquí unas lajas. Aquí debía haber un pequeño pórtico y el cuerpo estaba allí. Y aquí en este lugar, precisamente donde yo voy a ir ahora, se han encontrado las únicas tumbas visigodas, los únicos vestigios visigodos de toda la zona. Es decir, sabemos que los visigodos estuvieron aquí, como vamos a decir luego, estuvieron ocupando esto desde finales del siglo V, pues hasta el año 700, pero los únicos vestigios que tenemos de eso son las 2 tumbas que encontraron aquí en este lugar, que estaban más o menos donde voy ahora. Aquí una y aquí otra. Ahí está.
Bien, pues aquí empezamos y aquí hemos acabado. Esto es lo que hemos podido hacer en los 4 ratos que hemos pasado por aquí. A lo mejor alguien quiere saber bastante más de esto y quizás pueda ayudarle un librillo titulado Villavieja de Yeltes, de la prehistoria a la plena Edad Media, que se vende en el Bazar de Ana en Villavieja de Yeltes. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, nos encontramos en el aula arqueológica de Yecla de Yeltes, donde se encuentran almacenados una serie de elementos recogidos en el castro, que lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. Bien, nos encontramos en el aula arqueológica de Yecla de Yeltes. Aquí se almacenan elementos de distintas épocas del castro, desde el periodo prerromano hasta la época medieval. Vamos a ver primero la maqueta del castro. Esta es la maqueta del castro, lo está grabando Antonio desde la parte este, en donde tenemos aquí una puerta que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver después. Y esta zona que tenemos aquí es la zona principal del castro, con las puertas que aparecieron, esta apareció cerrada, los campos de piedras hincadas, que no existen ahora mismo como están, y la necrópolis que estaba aquí situada en esta parte. Y ahora vamos a ir viendo por épocas, rápidamente, algunos de los objetos que se han ido encontrando en el castro a lo largo de las épocas. Aquí en esta vitrina tenemos lo que correspondería a la época prerromana. Habíamos dicho que el castro seguramente estuvo poblado desde el año 1000 hasta el año 500, pero que fue en el año 500 cuando llegó un grupo de cultura celta que, mezclado con los indígenas, dieron lugar al castro. Cientos de personas, quizás más de 1 millón. Aquí tenemos una vasija hecha a torno, El torno en el siglo V a.C. no se conocía, esa vasija tendría que ser del siglo II, más o menos. Pero aquí tenemos otra a la derecha, más pequeñita, negra, que esa está hecha a mano, aunque en el audiovisual que han puesto dice que es cerámica a torno. Aquí tenemos, por ejemplo, una hacha, que no es un hacha, pulimentada, típica del periodo neolítico, pero que siguió existiendo en la época del hierro de la que estamos hablando. Un pequeño cuchillito que tenemos aquí, y luego distinto tipo de cerámicas con decoración impresa, está hecha con un sello, y aquí tenemos unas fusayolas para hilar, que eso lo han estado haciendo en Villavieja hasta hace 4 días. Esas rodajitas que hay ahí con un agujero era para ponerlas en el uso y lanzarlo para que se pudiese hilar. Aquí tenemos también una serie de elementos propios del periodo prerromano, del periodo Betón. Concretamente tenemos caballitos aquí en esta zona, en piedra, tenemos unas cabezas mirando para arriba. Tenemos unas cabezas mirando para arriba que se han encontrado por los alrededores del castro, que no sabemos lo que significan. Algunos fantasiosos han dicho que podrían ser representación de las cabezas cortadas que les gustaban a los betones. No me lo creo. No sabemos lo que significan. Y aquí tenemos una curiosa piedra que tiene triángulos y cascos de caballo, herraduras, que no sabemos tampoco a qué periodo pertenece. El audiovisual ha dicho que podría ser betona, pero no me lo creo que es bastante más tardía. Y falta otra piedra que me encontré yo con unos curiosos grabados que no está aquí. Otro elemento muy típico de la época betona son estos zoomorfos, estas esculturas de animales. Hicieron cerdos y toros. Esto es un cerdo.
Genéricamente, a unos y otros los llamaban berracos, pero eran toros, como los de Guisando, por ejemplo, y berracos. Este es un berraco, y además muy bien grabado. Tiene aquí unos... Seguramente no es un cerdo doméstico, es un jabalí, auténticamente, o sea, que haría alusión a la caza, ¿no? Tiene aquí unos colmillos espectaculares y es un elemento típico. Es de tamaño pequeño para ser de época betona, es de tamaño pequeño, ¿eh? Los berracos betones, cerdos y toros eran mucho más grandes. Lo encontraron embutido en una cerca, y aquí está ahora. A continuación del periodo betón o prerromano, pasa el periodo romano. Habíamos dicho que este castro no fue destruido y deshabitado como otros. Durante el periodo romano siguió existiendo. Típico del periodo romano son los mosaicos, aunque este mosaico no es del castro. Este mosaico ha aparecido por ahí en otro lugar. Por aquí a la derecha tenemos cosas típicas, en principio, del periodo romano, pero yo no las identifico muy bien, algunas cosas como este vaso que tenemos aquí, esto aparentemente es mucho más antiguo, ni siquiera está hecho a torno, pero esas cerámicas que tenemos ahí sí parecen típicas, algunas de ellas, por el color de la cerámica de la época romana. Pero lo más típico del periodo romano en este castro son la cantidad de estelas funerarias que han aparecido. Ahora, como sabemos, lo que hay en los cementerios son cruces y iconos religiosos de Jesús, de María, etcétera, etcétera. Pero en antaño esta era la iconografía que aparecía en los cementerios. Seguramente estos son discos solares, descendientes de los símbolos betones, porque esta gente no era romana, eran hispanos romanizados, no eran romanos. Romanos en España hubo muy pocos. Las estelas son verdaderamente espectaculares, por su tamaño y por la cantidad que han aparecido. Muchísimas, muchísimas. Esta que tenemos aquí es auténticamente espectacular. Quizás la más bonita, por eso la tienen iluminada, con su disco solar y con su epigrafía aquí de la persona que está sepultada. Lo que no me cuadra es el tipo de enterramiento. En la época romana, sobre todo en la época de la República, anterior a los tiempos de Cristo, del siglo II, III hasta los tiempos de Cristo, y el Alto Imperio, que es el siglo I y II, este no era el tipo de enterramiento. El tipo de enterramiento era de incineración, es decir, que quemaban al romano y lo enterraban como los betones en una urna allí, en un columbario que era una edificación con cajoncitos como los de las palomas. No me cuadra. Al final del Imperio Romano sí, porque se impuso el cristianismo y entonces empezaron a inhumar a la gente, enterrarla entero porque el cuerpo era el templo del alma y tenía que resucitar. Pero el tipo de enterramiento de época romana no era este. Como digo, era enterramiento en urna de incineración. Venga. Ya. Bueno, al periodo romano siguió el periodo visigodo, más o menos desde el siglo V. Primero vinieron aquí los suevos, alanos y vándalos, que eran unos auténticos bestias. Pero posteriormente vinieron los visigodos, curiosamente llamados por el Imperio Romano, ¿no? Y estuvieron en nuestra tierra pues desde finales del siglo V hasta el año 711, más o menos en que vienen los musulmanes. Entonces aquí hay algunos elementos de ese periodo, algunos elementos. Por ejemplo, estas vasijas que tenemos aquí corresponden a unos ajuares funerarios de 2 tumbas que se encontraron en la ermita de Santiago. Pero hay algunas cosas pues que pueden ser o no pueden ser. Por ejemplo, esta lanza, ese tipo de lanza es la típica betona. La romana no era de ese tipo, era de cuadradillo, ¿no? Aquí ponen que es de esta época, pero dudo mucho que lo sea, ¿no? Este tipo que tenemos aquí de pizarra, pues se escribían pizarras, porque aunque se escribió en papel, en los papiros hace muchísimo tiempo, pues el papel era muy difícil de conseguir y se escribía en pizarras. Pero esa pizarra que tenemos ahí no tiene nada escrito, porque aquí en este lugar no se ha encontrado ninguna pizarra.